Normalmente cada día perdonamos algo, en nuestra familia, en nuestro trabajo, pero cuando pasamos fuera y salimos fuera entre compañeros y vecinos, ya no es tan fácil de perdonar. Sin darnos cuenta empezamos a acumular ira, a acumular rencor con otras personas que más o menos se han equivocado delante de nosotros. Sobre esta quiero hablar porque normalmente tenemos que perdonar a todos. Es muy fácil perdonar en nuestra familia, es muy fácil perdonar a nuestros amigos, es muy fácil aceptar las excusas del perdón, pero perdonar de verdad sin quedar nada dentro en tu corazón es muy difícil. Os digo de mi propia experiencia. Son cosas que todavía no lo olvido desde mi juventud. No sé, se queda algún rencor, alguna ira, pero siempre estamos dispuestos a mejorar. Sin perdón, se dice que no hay futuro. No hay futuro en la vida. No hay futuro en matrimonio. No hay futuro en el trabajo. Sin perdón no hay nada. ¿Qué es el perdón? El perdón es el movimiento del alma por el cual descubrimos, por un lado, que necesitamos recibir y ofrecer el perdón, pero que no lo sabemos ni podemos hacerlo, y por otro lado, que solo necesitamos pedirle a Dios. El perdón es amor, el perdón es la misericordia de Dios pasada en mí, en ti, que pasa a mi prójimo o a aquel que me hizo daño. En la vida de cada uno de nosotros hay situaciones donde necesitamos perdonar a nosotros mismos, que es lo más difícil a veces, a otra persona o tal vez ser perdonados. Por eso creo que es importante pensar en el perdón y aprender a perdonar. Etimológicamente, el perdón proviene del latín libertario y representa un camino hacia la liberación. La conexión entre el perdón y la libertad es muy importante. Perdonar significa que damos libertad a los otros, nos damos a nosotros mismos la libertad. El perdón nos da la libertad de dejar de caminar en este círculo vicioso, dejar de contar deudas, dejar atrás emociones negativas. Cuando escucho las palabras perdón y perdonar, el primer pensamiento es la enseñanza bíblica. Y perdonanos nuestros errores como perdonamos a nuestros malhechores. Si perdonas a la gente sus errores, perdónate a ti mismo y a tu Padre Celestial. Y si no perdonas a la gente sus errores, tampoco tu Padre perdonará tus errores. El perdón puede ser visto desde el punto de vista filosófico, psicológico o de la enseñanza cristiana. Este mensaje quiere abordar la dimensión cristiana del perdón porque se refiere a la fe de cada persona. Creo que es importante saber lo que significa perdonar y lo que no significa perdonar. Perdón significa aceptar lo que ha sucedido, dejar de sentir ira, tener una actitud neutral hacia el otro y hacer que te sientes bien. El perdón también significa admitir que lo ocurrido fue malo y no debe repetirse. El perdón no significa que neguemos que nos sentimos heridos. Por el contrario, para perdonar debemos admitir que hemos sido perjudicados y que tenemos derecho a sentirnos heridos, enojados o resentidos. El perdón no significa no reconocer lo que sentimos. El perdón no es sobre tolerar y aceptar excusas, olvidar lo que pasó o justificar el acto de la persona que te hizo daños. No significa perdón cuando yo te perdono y en realidad, de hecho, no creo que alguna vez me lastimes. Es un falso perdón. El perdón no significa necesariamente reconciliación. No podemos cambiar el pasado, pero somos capaces de perdonar sin olvidar.
El perdón es un tema bastante controvertido, incluso entre los cristianos. Algunos creen que deben perdonar solo a aquellos que piden perdón. Otros piensan que deben perdonar solo ofensas menores que no le han hecho causado mucho daño. Otros dicen simplemente que no debe perdonar a nadie. La verdad es una. Es que lo que dice la Biblia sobre el tema del perdón. Sin perdón no hay salvación. Si no perdonamos, nos convertimos en cautivos de nuestra propia prisión, de la falta de perdón. Y nadie puede liberarnos excepto nosotros mismos. El Espíritu Santo nos da el poder de perdonar. Solo necesitamos pedir su ayuda. Quiero que leemos 2 versículos de Marcos 11, versículo 25-26. Y cuando estéis orando, perdonad y tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón afecta principalmente a aquellos que no perdonan, no a los que no son perdonados. Si no perdonamos a aquellos que nos han hecho daño, ofendido, lastimado o hecho sufrir de una manera u otra, cualquier referencia a esas personas o al incidente en cuestión retorcerá nuevamente el cuchillo en la herida de nuestro corazón. El perdón debe ocurrir en nuestros corazones y se verá en nuestro comportamiento hacia esa persona. Así como nos damos cuenta cuando alguien tiene algo contra una persona de la que está hablando, así también aquellos con los que estamos hablando sabrán lo que hay en nuestro corazón en un contexto similar. El Señor Jesús, cuando fue colgado en la cruz, no solo perdonó a aquellos que los habían lisiado y matado, sino que también le pide al Padre Celestial que los perdone. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Fuerte, ¿no? Perdonar en aquel momento. Es increíble. Quiero leer el Mateo 18, versículo 21-22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos acerca del perdón? Perdonar a alguien 490 veces parece increíble, pero lo que Jesús quiere decir con este número es que debemos perdonar no importa cuántas veces a alguien que nos haga mal. Alguien que necesita ser perdonado tantas veces no puede ser una persona angelical. Pero seamos honestos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces han tenido que perdonarnos a nosotros, nuestros seres queridos? Al mismo tiempo, el Señor Jesús nos exhorta a perdonar a cualquiera que nos equivoque. Como Lucas menciona en la última parte al versículo 37 de capítulo 6. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. El Señor Jesús también nos dio la palabra del siervo a quien el amo perdonó una enorme deuda. Y como por el sacrificio de Jesús, Dios nos perdonó nuestros pecados, que son un deber imposible para nosotros mismos pagar. Y en respuesta no tiene misericordia de su compañero en absoluto, que le debía una pequeña cantidad. Eso es lo que hacemos cuando no perdonamos de lo que un compañero nuestro nos ha hecho. Mateo 18, versículo 32-35. ¿Os acordáis la parábola, la cuento? Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo,
como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La oración más utilizada es el Padre Nuestro. Desafortunadamente, muchos no piensan demasiado en sus palabras, prefiriendo solo pronunciarlas cuando se meten en problemas. Pero en esta oración pedimos perdón, porque también perdonamos a los que cometen errores. Así que si no perdonamos, no esperemos recibir el perdón de Dios. ¿Por qué decimos a los demás lo que otros nos han hecho mal? ¿Por qué queremos que nos consuelen, que estén de acuerdo con nosotros? Posiblemente si ni siquiera nos gusten los que nos han hecho mal y nos compadezcan. Si no perdonamos, permanecemos encadenados en las cadenas de la falta de perdón y nos apartamos del Señor. Nos parece injusto perdonar algo tan terrible. Queremos venganza. No queremos la bendición de los que no perdonamos. A menudo, la mente admite que debemos perdonar. Sabemos lo que dice la Escritura, pero siempre que recordamos por qué nos pasó, el odio, la ira y la frustración vuelve con violencia y nubla nuestro juicio. De hecho, si perdonamos a la persona que nos hizo algo terrible, no significa que la persona está absuelta de su culpa, pero significa que si perdonamos, nos volvemos libres. La amargura que llenó nuestro corazón desaparecerá, el odio se derretirá, la frustración y el sabor amargo se convertirá en memoria. Podremos disfrutar de la vida otra vez, todo volviéndose más hermoso, y la sonrisa será otra vez a Él en casa en nuestras caras. Dios no nos pide que sofoquemos nuestros sentimientos, sino que los traemos correctamente para no pecar. Como dice Pablo en Efesios 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sabemos que cuando nos vamos a la cama enojados e incluso nerviosos, nuestras esperanzas se van. Son nulas y nulas. ¿Por qué? Porque somos los maestros en volver atrás lo que nos molesta en todas las caras y encontrar aún más razones para culpar a aquellos que causaron la ira, recordando lo que nos sucedió. Si es posible, la manera más fácil de resolver este problema es antes de acostarse. Al hacerlo, recuperaremos la paz y dormiremos tranquilos. Aprendí que es más fácil realmente pedir perdón a mis seres queridos que me molestan, resolviendo cualquier divergencia mucho más rápido. Soy un hombre mucho más feliz desde que aprendí a pedir perdón y a perdonar. El perdón es un proceso que comienza con el deseo de perdonar a la persona que nos ha ofendido o herido, porque sabemos que la voluntad del Señor es perdonar. Continuamos este proceso pidiéndole a Dios que nos ayude a perdonar, a liberarnos del odio, la frustración, la ofensa de victimización y luego el Espíritu Santo para llenarnos con su paz, con una actitud correcta hacia aquellos que nos han hecho daño sin desearles daño. Nos ayuda mucho a darnos cuenta de una verdad esencial, a saber que es el diablo quien empuja a la gente a lastimar a su prójimo. Satanás trajo el pecado en el mundo y ha estado detrás de cada pecado desde entonces, comenzando con Adán y Eva. Caemos en su trampa culpando solo al hombre mismo. Otro aspecto importante es considerar cuál podría ser la causa de lo que esa persona hizo o dijo en contra nuestra. ¿Fueron las acciones o palabras dirigidas a nosotros o nos convertimos en víctimas por error? ¿No has estado a menudo
en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Peor es cuando estamos ahí, aunque el Espíritu Santo nos ha dado ansiedad y ha tratado de advertirnos del plan de enemigo contra nosotros. Y lo hemos ignorado. Si nos ponemos en el lugar de la persona que nos hizo daño, podemos sorprendernos al ver que era posible hacer lo que esa persona hizo. En ese caso, el perdón interviene mucho más rápido. El perdón no significa la reacción de confianza. No significa que vamos a soportar sin fin que alguien nos pisotee o incluso nos haga más daño. El Señor nos ha dado sabiduría y si venimos ante Él en la oración, Él nos mostrará cómo tratar cada caso individualmente. Pero recuperar la paz y la tranquilidad es más valioso que cualquier deseo de justicia y venganza. Dios nos dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresurará. En Deuteronomio 32-35. Aquellos en la familia o otras personas con las que tenemos contacto diario necesitaremos perdonarlos innumerables veces, como ellos nos perdonan igual a nosotros. Pertenecen a la categoría mencionada por Pedro con el nombre de mi hermano. De hecho, el Señor nos pide que perdonemos a todas las personas que cometen errores para ser libres y felices, y aquellos que necesitan ser perdonados muy a menudo los llama hermanos en realidad. Los médicos reconocen que la falta de perdón afecta a nuestra salud. Puede causar artritis, problemas renales, aumento o oscilación de la presión arterial, úlcera, depresión y muchas otras enfermedades. Realmente no vale la pena ceder a las ofensas y la falta de perdón, porque si lo hacemos, estamos pagando un precio demasiado alto, sin que aquellos que nos han lastimado se vean afectados. Leemos Hebreos 12, versículo 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hemos recibido el perdón por nuestros pecados por gracia, es decir, sin ningún mérito personal. Pero solo al aceptar que el Señor Jesús pagó la muerte por nosotros, por nuestros pecados, porque nos parece demasiado para ofrecer gracia a los que nos han ofendido. No tengo forma de saber cuál mal te equivocaste, cuán profundas son tus heridas, cuán severos son los efectos de lo que has experimentado. No estoy tratando de minimizar la gravedad de lo que has sufrido, sino porque sé por mi propia experiencia lo bueno que es deshacerse de las cadenas de la falta de perdón, lo maravilloso que es ser libre otra vez, y porque el Señor Jesús nos dice que si no perdonamos, incluso el Padre Celestial nos perdona nuestro pecado. No perdona nuestros pecados. Deseo con todo mi corazón salvarte. La mayoría de las veces, la persona que nos ofendió ni siquiera sabe que lo hizo y sigue viviendo como antes. Pero sufrimos, nos agitamos, perdemos la paz, sollozamos a menudo y profundamente, dejamos de sonreír, dejamos de reírnos, nos reímos de los que nos rodean, sin que tenga ninguna culpa, porque la falta de perdón se convierte en amargura y la amargura da brotes afectando a los que nos rodean. A veces incluso hacemos víctimas colaterales, hablando mal de la persona que nos ha hecho daño y haciendo que los que nos escuchan odien a nuestros enemigos.
¿Cuántas veces hemos llegado a desagradar a una persona solo porque hemos escuchado la crítica de alguien más? El autor de Hebreos sabía muy bien lo que escribió en los versículos citados arriba. Las ofensas no resueltas llevaron a muchas divisiones en familia, iglesia, empresas, en cualquier grupo de personas que han mordido el cebo de Satanás. Tal vez incluso por causas menores, que han olvidado, estando demasiado ocupados manteniendo la discordia. La naturaleza humana impulsada por el orgullo cae muy fácilmente en la trampa de la ofensa. Cuando nos volvimos a Dios y llamamos a Jesús para ser el Señor de nuestra vida, nacimos de nuevo por medio del Espíritu Santo. En nuestro espíritu, el que Pablo llama el hombre interior. Desde entonces estamos pasando por un proceso de cambio, aprendiendo a vivir guiados por el Espíritu Santo en obediencia a Dios y no a nuestra naturaleza. El enemigo nos ataca y busca robar nuestra paz, tranquilidad, alegría, salud, y sin darle oportunidad, más no perderá las oportunidades que les ofrecemos a través de cualquier pecado que cometamos. En conclusión, cuando elegimos liberar a aquellos que nos han hecho daño en nuestro perdón, si le pedimos ayuda al Señor, nos hacemos un favor. Salomón escribió en Proverbios 17, versículo 22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Quiero al final aprovechar, ha pasado el tiempo, pero quiero que os cuento una pequeña historia. En un día un hombre que tenía más o menos 40 años, casado, se ha ido a su padre, tenía 70 años, se ha ido llorando, desesperado, pidiendo ayuda. Hijo mío, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Padre, estoy en problemas, estoy en apuros, tengo problemas graves en mi matrimonio. ¿Qué te pasa? Ya no quiero ver más a mi esposa. Odio de todo mi corazón a esta mujer. Es como un diablo para mí. Quiero matarla. Oh, Dios mío, hijo mío, no se puede. Tu esposa es la madre de tus hijos. No, papá, por favor, quiero matarla. Si no, tú no me ayudas a matarlo de alguna manera que no me pilla la policía, ya no puedo hacer otra cosa. Hijo, ya te entiendo, eres mi hijo. Mira, para no llegar a la prisión por este hecho, te enseño qué tienes que hacer. Te doy un polvo blanco, era un polvo blanco, te doy y pones una cuchara en cada día en su comida y dentro de un mes ya verás que va a morir. Lentamente, sin rastro de veneno. Dice, pero hay una condición. En este tiempo tú tienes que tener un comportamiento perfecto porque nadie no sospechaba después de la muerte de su mujer, nadie no va a decir, mira, el marido estaba tan malísimo, él tiene que ser el autor. No, él ha vuelto en casa con el polvo blanco, empezando a poner cada día, pero en cada día hacía alguna cosa de su memoria. En un día preparó el desayuno para su mujer. En otro día ha venido con un ramo de flores. En otro día ha invitado a cenar. Y así, después de 2-3 semanas, la relación ha florecido de nuevo y se han vuelto a su padre. Dentro de 3 semanas, papá, estoy desesperado. Yo amo a esta mujer. Me he dado cuenta que lo amo más que nunca. ¿Cómo hacemos? Dame otra cosa para un contraveneno que me has dado. Dice, hijo, tranquilo. Siempre hay que dar un nuevo restart a la relación. El polvo blanco era harina de arroz, nada más. Así que os invito a todos que os levantáis, os ponéis de pie, os abrazáis al lado de ti y pides perdón por cualquier cosa. Porque pedir perdón a uno a otro es liberarte tu alma y tu corazón.
Siempre nos quedamos llenos de nervios en familia, en trabajo, en la iglesia incluso. Así que os invito a que os abracéis todos. Gracias. Amén.